Buenas noches, comunidad de Shade. No soy nadie importante, no necesitan saber mi nombre. Para simplificar las cosas, llámenme solamente el archivista del Vaticano. No importa mi nombre, ni de qué país vine. Aquí dentro, los nombres solo sirven para registros y confesiones. Soy aquel que cataloga lo que no debe ser leído, que organiza lo que fue olvidado a propósito. Y aún así, cometí el error de querer saber demasiado. Hace más de 20 años que camino por estos pasillos de piedra y silencio. Aprendí a leer latín incluso antes de dominar el italiano. Respiro polvo de papiros que sobrevivieron a siglos de fuego y guerra. Pero fue apenas ahora, en abril de 2025, que todo comenzó a derrumbarse. Era un sábado sin turistas. La plaza de San Pedro estaba casi vacía, cubierta por un cielo nublado y pesado, como si presintiera algo. El Santo Padre, Papa Francisco, estaba internado desde hacía días. Sabíamos que su salud venía fallando, pero algo parecía diferente. La Guardia Suiza se había vuelto más rígida y parte del personal del Palacio Apostólico había sido reemplazado. Decían que era protocolo preventivo. Yo ya había escuchado esto antes, y no era una buena señal. En el subsuelo, bajo la Biblioteca Apostólica Vaticana, existen archivos que no aparecen en ningún mapa. Algunos los llaman Archivum Secretum Vaticanum. Yo los conozco por otro nombre, las cámaras silenciosas. No porque estén prohibidas, sino porque hay cosas allí que gritan solo en el silencio. Aquel día recibí una petición inusual: revisar y organizar las cintas de seguridad del mes de abril, almacenadas digitalmente, pero con respaldo físico, por protocolo. Normalmente este trabajo corresponde a los técnicos de vigilancia, pero extrañamente, la solicitud había llegado con un sello rojo, y las órdenes eran que yo solo revisara el contenido entre los días 10 y 15 de abril. Nada más allá de eso, hice como me ordenaron, por respeto y por miedo, pero la curiosidad es el más peligroso de los pecados dentro de la Santa Sede. Peor que la vanidad, peor que la lujuria. Te consume hasta que deseas no saber. Después de cumplir con la petición, algo me inquietó. El sistema registraba lagunas en los archivos de los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril. 5 días de imágenes ausentes, borradas, censuradas. Esto no es solo inusual, es impensable. Todo se archiva. Siempre. E incluso los registros que nadie debería ver se bloquean con códigos especiales. Pero esas grabaciones estaban como si nunca hubieran existido. Decidí verificar por mi cuenta. Rebusqué en los estantes que albergan los discos de seguridad más antiguos, dentro de una cámara protegida por sensores de movimiento y 2 llaves cruzadas. Fue allí donde encontré un sobre simple, sin etiqueta, olvidado en uno de los cajones inferiores. Dentro, una única cinta marcada solo con la fecha, 19/04/2025. Casi no lo creí. ¿Cómo escapó del protocolo? ¿Quién la dejó allí? ¿Sería algún otro archivista tratando de alertarme? Subí a mi oficina y puse el video a correr en mi monitor analógico, como hacemos con material no oficial. La grabación tenía menos de 2 minutos. Era una filmación nocturna de la cámara posicionada en el pasillo del cuarto papal. Por largos segundos, nada sucede. Después, un viento extraño mueve las cortinas del lado de adentro, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. La luz oscila, y entonces, 3 figuras encapuchadas, vistiendo largas túnicas blancas, surgen al final del pasillo. Caminan en silencio, no tocan nada. Cuando pasan frente a la cámara, la imagen se vuelve estática por milésimas, como si su presencia interfiriera en la grabación. El tiempo parece desacelerarse. Uno de ellos se vuelve por un instante, como si mirara directamente hacia mí,
a través de la pantalla. Pero donde debería haber un rostro, solo había sombra. Ellos entran al cuarto del Papa, y entonces la cinta termina. Me quedé mirando la pantalla negra por muchos minutos. Sentía el corazón pesado, como si hubiera cometido un crimen solo por ver. Guardé la cinta de vuelta en el sobre y la cerré en mi cajón personal. Debería haberla destruido en ese instante, pero no lo hice. A la mañana siguiente, supe que el Papa Francisco había empeorado drásticamente durante la madrugada. Un día después, moriría de un derrame cerebral, rodeado por médicos, sin nada que pudieran hacer para impedirlo. Dijeron que no había nada que hacer y que el Papa no sintió dolor, ni sufrió, pero yo ya no creo tanto en eso. Desde entonces, algo cambió dentro de las cámaras silenciosas. Es como si alguien o algo estuviera observándome entre los estantes. O tal vez, esperando que yo continúe investigando. ¿Pero por qué? Necesitaba saber quiénes eran aquellas figuras y qué habían hecho con el Papa. Por eso, aún sabiendo que mi vida puede terminar pronto, escribo esto ahora, para dejar un rastro, antes de que me borren también. Volví a la cinta muchas veces, al principio, para confirmar si no era un error o un truco de mi mente. Después, para estudiar los detalles. Percibí que cada una de las figuras de capucha blanca cargaba un objeto simbólico. Uno sostenía un pequeño reloj de arena dorado, casi reluciente incluso en la imagen granulada. El otro, una especie de libro cerrado con cadenas. El tercero, aquel que miró hacia la cámara, traía un bastón curvo, con la forma de un báculo pastoral antiguo, pero invertido. Nada de esto tenía sentido. Aquellos símbolos no pertenecían a ninguna orden conocida dentro del Vaticano, ni a las viejas congregaciones secretas que catalogamos en archivos ocultos. Ni siquiera l'Ordine di San Gregorio o la olvidada Fraternitas Leonina utilizaban tales iconografías. Era como si estuvieran más allá de cualquier estructura eclesiástica. Comencé a investigar silenciosamente, usando los sistemas internos del archivo, sin dejar rastros en la base de datos. Busqué informes médicos del Papa, notas internas, intercambios de correos electrónicos encriptados entre los cardenales de la curia. Todo limpio, limpiado, hasta que 3 días después de la muerte del Papa, encontré una carta, escondida dentro de un volumen rarísimo de la Summa Theologiae de Tomás de Aquino, edición del siglo XV, que solo yo y 2 cardenales más solíamos consultar. La carta tenía la caligrafía vacilante de Francisco. No era un texto oficial, sino una confesión íntima, tal vez escrita en los últimos días de su vida. Él decía: ellos vinieron. Finalmente vinieron. No les temo. Ellos no pertenecen a este mundo, y aún así sirven al Padre de modo más puro de lo que nosotros jamás conseguimos. Sé que mi tiempo terminó, y que la sucesión no traerá alivio, porque Él ya está entre nosotros. No había firma, solo la fecha, 20 de abril de 2025. Las palabras me atormentaron. El Papa sabía que iba a morir. Más que eso, parecía aceptar su partida como parte de algo mayor, algo inevitable. ¿Pero qué quería decir con «Él ya está entre nosotros»? Comencé a seguir otra pista. La profecía de San Malaquías, conocida por predecir la secuencia de los papas hasta el fin de los tiempos. Según la interpretación más común, este papa sería el último verdadero papa, identificado por el lema Petrus Romanus. La leyenda decía que, bajo su pontificado, vendría el juicio final. Pensé que todo esto era solo superstición medieval, hasta que, en una de las galerías inferiores, encontré un manuscrito apócrifo sellado con lacre de cera negra, algo jamás usado en documentos comunes. Era una versión alternativa de la profecía de Malaquías, con fragmentos que yo nunca
había visto. Fragmentos como: y después del fin del vicario, no vendrá hombre, sino sombra. La silla de Pedro será ocupada por aquel que habla con voz de cordero y actúa como el dragón. Él usará los símbolos de la fe, pero su corazón arderá de tinieblas. El texto estaba en latín arcaico, con margen borroso como si alguien hubiera intentado borrarlo. Pero era lo suficientemente claro. Todo comenzaba a conectarse. El Papa no murió de causas naturales o una simple enfermedad. Eso fue solo el medio. Su muerte fue permitida, no solo por hombres, sino por fuerzas mayores. Las figuras de capucha blanca tal vez fueran mensajeros, no del mal, sino de algo tan inconmensurable que ni siquiera podemos etiquetarlo como bien, y el sucesor no sería un papa, sino algo muy malo. Aquella noche escuché pasos en los pasillos del archivo, cuando todos ya habían salido. Apagué la luz, cerré la puerta de mi sala y esperé en silencio. Por entre las rendijas de la madera vi 3 sombras pasando lentamente, sin sonido, sin forma nítida, pero había un leve brillo dorado, como el reflejo de un reloj de arena, un leve ruido de páginas siendo volteadas, y una sensación insoportable de tiempo acabándose. A partir de ese momento, supe que ya no estaba solo en los archivos y que mi investigación me convertía en un objetivo. Comencé a cruzar datos, muerte por muerte, papa por papa. Juan Pablo II falleció en 2005, oficialmente por falla múltiple de órganos, pero sus registros médicos, los verdaderos, estaban almacenados en una sección privada de los archivos subterráneos del Vaticano, llamada Archivum Mortis, accesible solo por contraseñas específicas entregadas oralmente entre los archivistas más antiguos. Yo tenía una. Entre los documentos había algo que me hizo helar. Una transcripción hecha a mano por uno de los camareros personales de Juan Pablo II, fechada 3 días antes de su muerte. Esta noche, su santidad despertó y me llamó. Dijo que había soñado con 3 hombres de blanco, encapuchados, parados a los pies de su cama. No dijeron nada, solo miraron. Dijo que ellos parecían tristes. El camarero, un polaco llamado Dariusz W., escribió que intentó tranquilizar al Papa, pero que, aquella noche, él rechazó tomar los medicamentos. Se quedó en silencio, mirando hacia un punto fijo en la pared. Al día siguiente, rechazó visitas. En la víspera de la muerte, él dijo: ellos volverán. Cuando sean 3, es hora. Seguí adelante. Benedicto XVI, que renunció en 2013, algo que solo había sucedido una vez antes en la historia moderna de la Iglesia. Había una copia escondida de un informe psicoespiritual hecho por un teólogo bávaro a petición del propio Benedicto, meses antes de la renuncia. El teólogo relataba sueños repetidos con siluetas encapuchadas, de vestiduras blancas, pero de rostros velados, que hablaban en lengua extraña, diciendo solamente: ya has cumplido, sal. Y antes de eso, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI. Cada uno de ellos, en cartas y anotaciones particulares, hablaba de presencias nocturnas, de avisos silenciosos, de figuras observadoras que los visitaban cuando estaban a punto de morir. Esas entidades no dejaban rastros, no aparecían en los registros oficiales, pero estaban siempre allí, como un reloj siniestro marcando el fin de cada ciclo papal. No eran fantasmas, no eran humanos, y ahora me estaban observando también. Comencé a tener visiones, primero en los pasillos, siluetas al fondo, mirando desde los espejos y ventanas de vidrio esmerilado. Después, en sueños, un trono de piedra negra en una catedral sumergida, donde un hombre sin rostro usaba la tiara papal y hablaba con la voz de mi padre muerto.
Las cámaras de seguridad de mi sala comenzaron a apagarse, solas. La luz parpadeaba por la noche, y una Biblia en latín, que siempre mantuve cerrada en el estante, comenzó a aparecer abierta en la misma página, día tras día. El pasaje era de Apocalipsis 13, y vi subir de la tierra otra bestia, y hablaba como dragón. Fue ahí cuando comprendí: la muerte del Papa no fue asesinato, ni envenenamiento, fue sustitución. Él necesitaba salir para que otro asumiera. Alguien que ya estaba entre nosotros, alguien que tenía apariencia de Papa, autoridad de Papa, pero no era humano. Comencé a escribir todo esto, a documentar. Pero una noche encontré mi sala revuelta, ninguna señal de forzamiento, pero mis cuadernos habían desaparecido y una única hoja quedaba sobre la mesa con una letra que no era la mía. Te estás acercando al nombre. No hay cómo volver cuando se llega tan cerca. Continúa, y verás el rostro de lo que vendrá después del último. La última frase estaba escrita con una tinta negra que parecía no secarse. Al tocarla, mi mano hormigueó. Comencé a tener visiones estando despierto. Veía al nuevo Papa, aún no revelado al mundo, aún en silencio, arrodillado en una capilla oscura, rezando ante un altar sin crucifijo, pero con un espejo negro. Veía multitudes en Roma celebrando, sin saber que estaban adorando algo que jamás debería vestir de blanco. Y peor, me veía a mí mismo, frente a la trampilla que existe en el sótano más profundo de la Biblioteca Vaticana. Allí donde guardamos los textos que nadie más lee. Y algo golpeaba desde el otro lado. El viaje hacia la verdad me estaba conduciendo a un lugar donde cada paso me alejaba más de la razón y me acercaba a un entendimiento que, aunque lógico, era devastador. Al continuar mis investigaciones, lo que yo pensaba que eran simples coincidencias comenzaron a transformarse en verdades incuestionables. Las muertes de los papas no eran accidentales, y cada pontificado parecía seguir un patrón que no estaba en ningún registro histórico. Lo que estaba sucediendo en la iglesia, ya lo sabía, era mucho más grande que cualquier misterio terrenal. Con cada descubrimiento, mi cuerpo y mente estaban siendo probados. Las figuras encapuchadas, aquellas presencias sombrías que aparecían en los videos de las cámaras de seguridad, comenzaron a volverse más concretas. Ya no podía ignorarlas. Cada noche que pasaba, sentía una presión creciente, como si estuviera siendo observado. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. En una noche especialmente tensa, comencé a revisitar los archivos secretos en el sótano de la Biblioteca del Vaticano. Allí, entre documentos incompletos y registros inacabados, encontré algo que nunca imaginé ver. Un manuscrito antiguo, que no estaba registrado en los libros de inventario, estaba escondido en el fondo de un estante polvoriento. Era un tratado sobre ángeles. El título era simple: La venida de los celestiales, cómo los ángeles descienden para buscar las almas elegidas. No sabía qué esperar, pero la curiosidad me llevó a abrir el manuscrito. Conforme leía, los fragmentos de una revelación antigua comenzaron a tomar forma. El manuscrito describía cómo los ángeles, vestidos de hombres, descendían del cielo para realizar el trabajo de Dios, recolectar las almas de aquellos que estaban predestinados. En muchos casos, las almas elegidas eran papas. Las figuras que yo había visto en las cintas de seguridad, aquellas que aparecían en los cuartos de los papas, no eran solo mensajeros humanos, como había pensado, sino ángeles, enviados para marcar el fin de una era y preparar la siguiente. El fragmento más importante decía: cuando el último papa, el vicario de Cristo, sea llamado, estará rodeado por ángeles que vendrán a tomar su alma. La tierra será bañada en sufrimiento y el anticristo se acercará para cumplir el designio.
Las figuras encapuchadas no eran, como inicialmente imaginé, entidades malignas, sino emisarios celestiales cumpliendo un mandato divino. La muerte del Papa Francisco, entonces, no era solo el fin de un papado, sino la marca del comienzo de 1900, un nuevo ciclo, el inicio de lo que las profecías de San Malaquías habían predicho, pero de una forma mucho más apocalíptica de lo que yo podía entender. Esta revelación me sacudió profundamente. Las muertes ya no se explicaban por causas naturales o enfermedades, sino por una intervención divina, algo mucho más allá de nuestra comprensión terrenal. El Papa Francisco había muerto cuando debía morir, en un proceso que estaba más allá de nuestra capacidad de interferir. La Iglesia, con toda su fuerza e historia, era solo un medio para un fin mayor. Lo que yo ahora veía como una preparación para la venida del Anticristo. Mientras intentaba asimilar la gravedad de lo que acababa de descubrir, un nuevo pensamiento asaltó mi mente. ¿Y si yo fuera el siguiente? Las amenazas de las figuras encapuchadas, que ya se habían vuelto más frecuentes, comenzaron a intensificarse. Sentía los ojos invisibles observándome en todo momento, y el peso de cada paso se volvía insoportable. Estaban cerca, y cuanto más sabía, más peligrosas se volvían. Fui a la oficina, donde busqué los registros antiguos sobre los últimos papas. Cada uno tenía un significado particular en las profecías. Juan Pablo II, con su influencia global, era la preparación, Benedicto XVI, el guardián del secreto, y Francisco, el último papa, de hecho. Pero lo que las profecías no preveían era que todo esto sería parte de un plan divino para hacer que el Anticristo se manifestara. En un último intento de entender el desenlace de todo esto, conversé nuevamente con el cardenal, aquel que sabía más que cualquiera en el Vaticano. Cuando mencioné el manuscrito sobre los ángeles, no pareció sorprendido, sino que solo me miró con una sonrisa enigmática. «Ya sabes lo que necesitas saber», dijo, como si supiera más de lo que dejaba entrever. «El Anticristo no es un ser de carne y hueso, archivista. Él es el ciclo eterno de muerte y renacimiento, el fin y el comienzo. La muerte del Papa fue solo la última llave para abrir la puerta. Y tú, como todos nosotros, estás ahora atrapado en esa profecía». Antes de que pudiera cuestionarlo más, se alejó, dejándome una vez más solo con mis pensamientos y con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Las figuras encapuchadas se estaban acercando, y ahora sabía que ya no eran solo sombra. Eran mensajeros, ángeles de un destino mucho mayor, y que la venida del Anticristo era inminente. Ahora percibía que la muerte del Papa, lejos de ser una tragedia natural, había sido necesaria, parte de un plan superior y cíclico que nunca debería ser interrumpido. Lo que me quedaba, más que encontrar respuestas, era sobrevivir a aquellos que vendrían a buscarme. Los días que siguieron a mi último descubrimiento estuvieron marcados por un silencio ensordecedor, como si el propio Vaticano estuviera respirando con un ritmo pausado, esperando el momento adecuado para revelar el destino de todos nosotros. Pero, en mi interior, algo estaba roto. La verdad que había descubierto no me trajo paz. Me consumió, me desgarró por dentro. Aquella noche, cuando finalmente me dormí en mi pequeña celda en el Vaticano, un sueño me envolvió. No era una visión común, sino una visitación. Los ángeles, aquellos seres que ahora sabía eran los mensajeros divinos, estaban frente a mí. Se presentaron con una suavidad celestial, pero sus ojos eran penetrantes, como si estuvieran leyendo mi alma, y sus rostros no eran humanos, sino puramente divinos. «Estás perdido, archivista», dijo el primer ángel, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Has llegado demasiado lejos. La muerte del Papa Francisco no fue solo la muerte de un hombre, sino el cumplimiento de un ciclo divino.
Su partida, como la de otros papas antes que él, fue planeada por el propio Dios. Intenté protestar, preguntar cómo podía ser esto verdad, cómo el propio Creador podría permitir tal tragedia. Pero los ángeles continuaron. «Si deseas escapar de esto, archivista», dijo otro, su voz ahora más suave, casi un susurro, «debes abandonar el Vaticano. El anticristo es necesario para el juicio final. Sin él, el equilibrio del mundo no puede ser restaurado. El plan divino es más complejo de lo que cualquier mente humana puede imaginar». Aquellas palabras me atravesaron. El anticristo, aquel ser de pura destrucción, era, en realidad, la clave para la consumación del plan divino. Dios, aparentemente, lo necesitaba para cumplir el juicio. El fin que yo temía, el fin que siempre asociamos con la destrucción, era simplemente una parte de algo mucho mayor. La línea entre el bien y el mal nunca fue tan tenue. Dios, el Creador, había permitido que el anticristo viniera y nada podría impedir su llegada. Los ángeles se acercaron aún más, sus ojos ahora fijos en los míos, como si estuvieran evaluando cada pensamiento, cada impulso dentro de mí. Me estaban advirtiendo, ofreciéndome una elección, pero también amenazando. El peso de la decisión era inmenso. «Si permaneces aquí», dijo el ángel que había hablado primero, «tu alma será consumida. Ya sabes demasiado. La venida del anticristo es inevitable. No puedes impedirlo. Pues, si él no vive, no podrá haber el juicio final y la salvación de las almas». Repitió. Sabía que no tenía más tiempo. La tentación de huir, de dejar atrás el conocimiento prohibido que ahora pesaba sobre mí, era fuerte. Pero también sabía que había algo más sucediendo aquí, algo que estaba más allá de mí, más allá de mi comprensión humana. El Vaticano, el lugar que llamaba hogar, ya no era un lugar de fe, sino de juego. Todo estaba siendo orquestado como un tablero y yo, un simple peón. Desperté con el corazón latiendo descontroladamente. El sueño había sido real, más real de lo que me hubiera gustado. Sabía lo que debía hacer. Ya no podía permanecer aquí. La verdad me corroía, pero la salida era la única opción. Dejé el Vaticano. Sin embargo, antes de partir, algo me sucedió. Una última amenaza surgió, como una sombra, envolviendo mi mente. Recibí un mensaje anónimo, una carta, dejada sobre mi mesa con palabras escritas en tinta roja. «Sabemos lo que has descubierto, archivista. No pienses que podrás escapar. Ya estás marcado». Sentí un escalofrío en la columna. Alguien peligroso estaba visiblemente demasiado cerca de mí, y sabía que yo sabía demasiado. Era demasiado tarde para huir. Entonces, en un último acto de resistencia, decidí registrar mi historia. Ahora, sin saber si aún tendría más tiempo, sin saber qué me espera. Escribo este relato con prisa, porque siento que no tengo mucho tiempo. Mi destino está sellado, así como el destino del Papa Francisco y de tantos otros antes que él. Lo único que sé es que los ángeles vigilan cada paso mío. Ellos ya me han visto, ya saben dónde estoy. Y, si el anticristo realmente vendrá, yo no podré impedirlo. Ya he sido tocado por esta verdad y ahora hay algo mucho más sombrío esperándome. Algo que es mucho más grande de lo que yo o cualquier ser humano podría imaginar. Así que, envío estas palabras con la esperanza de que alguien, algún día, pueda entender. Porque no sé cuánto tiempo más tendré. Y, tal vez, cuando leas, esto ya no seré más el archivista del Vaticano. Lo que me espera ahora no es algo que pueda ser explicado. Quizás el juicio final ya haya comenzado, y quizás yo haya sido parte de él todo el tiempo. Presten atención a lo que voy a contar,
pues mi vida corre riesgos solo por compartir este mensaje. Pero el mundo necesita saber. Ustedes deben saber que mientras andan por ahí, revisan su celular, ven TV y se ocupan de preocupaciones mundanas. Algo grande está sucediendo. Algo que cambiará la vida de todos en este planeta. Algo que nadie, ni siquiera el Santo Papa, puede impedir. Me presento ante ustedes como un sacerdote, pero no revelaré mi nombre, mi iglesia o cualquier otra información que pueda identificarme. Lo que importa ahora es lo que he descubierto y lo que está a punto de suceder. Todo lo que deseo es que el mundo sepa la verdad, por más peligroso que sea. Lo que voy a relatar aquí es una conspiración tan profunda, tan insidiosa, que podría destruir todo lo que crees saber sobre la Iglesia Católica. Y yo, más que cualquiera, sé lo que es estar en riesgo. Desde la muerte del Papa Francisco, el 21 de abril de 2025, una sombra se ha extendido sobre Roma, sobre el Vaticano, sobre todos nosotros. El Papa, aquel hombre de inmensa fe, estaba a punto de realizar reformas monumentales en la Iglesia. Reformas que sacudirían los cimientos del propio Vaticano, de los dogmas que sostienen siglos de tradición. Pero esas reformas nunca vieron la luz del día, y yo sabía que la razón de esto no era la enfermedad que lo afectó. No fue eso lo que lo mató, no. La muerte del Papa fue previamente orquestada, y su causa estaba en un juego mucho mayor, que ni siquiera los ancianos más sabios de la Iglesia podrían comprender. Sé esto porque tengo el don de la adivinación. Desde que recuerdo, he sido capaz de ver el pasado y el futuro en mis sueños. Cada noche, escenas de tiempos distantes y cercanos invaden mi mente, trayendo revelaciones que desafían toda lógica. Pero mi vida siempre ha estado dedicada a la fe y al servicio de Dios, y traté de mantener este poder en secreto. Sin embargo, la muerte del Papa Francisco me forzó a usar mi habilidad de una manera que jamás habría imaginado. En una de mis primeras visiones, vi la habitación papal en el Vaticano, con el Papa acostado en su cama. A su alrededor, figuras misteriosas con capuchas negras se movían silenciosamente. No eran miembros de la Guardia Suiza, ni cualquier otra autoridad conocida. Nunca los había visto antes, pero los conocía de algún lugar. Sus presencias eran imposibles de ignorar. Había algo en sus manos, algo que parecía pulsar con una energía oscura. Cuando vi esas figuras, supe inmediatamente que aquello no era cosa de Dios. Sabía que necesitaba entender más sobre estos hombres, estas entidades, estas presencias que estaban rondando al Papa, que lo estaban persiguiendo y que tal vez tuvieran algo que ver con su muerte. Pero la verdad estaba escondida en las sombras, y yo no podía simplemente llegar al Vaticano y preguntar sobre esto. Había algo más detrás de la cortina, algo mucho mayor, algo que comenzaba a percibir poco a poco. Fue entonces cuando tomé una decisión: investigar. Pero no podría hacerlo solo. Había alguien en el Vaticano que confiaba en mí, un hombre simple, pero que estaba cerca de muchos secretos. Era el copero del Papa, un hombre discreto cuyo nombre no revelaré aquí. Nuestro vínculo no era solo de amistad, sino de confianza mutua, forjada en muchas conversaciones silenciosas y observaciones de quien sabía mucho, pero prefería quedarse en las sombras. Fui hasta él en una de mis visitas secretas al Vaticano, durante la noche, cuando las calles de Roma estaban vacías y el Vaticano parecía una ciudad aislada, apartada del mundo. Sabíamos que en cualquier momento nuestras conversaciones podrían ser interceptadas, o peor aún, nuestros enemigos podrían saber lo que estábamos tratando de hacer. ¿Sabes lo que sucedió, verdad?, le pregunté en cuanto entramos en la pequeña sala donde solía descansar después de los turnos largos. Él dudó por un momento, pero luego asintió con la cabeza. Sí, lo sé, padre, y también sé lo que estás tratando de hacer.
Sé que soñaste con las figuras encapuchadas, pero esto es más profundo de lo que imaginas. Aquellas palabras me inquietaron. Si él sabía lo que yo veía en mis sueños, entonces sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. El Papa estaba tratando de cambiarlo todo. Quería reformar la iglesia, continuó, con la voz baja, casi un susurro. Pero no todos querían eso. El Papa estaba en conflicto, con fuerzas que desean algo muy diferente para la iglesia. ¿Qué fuerzas?, pregunté, pero sabía que la respuesta no vendría fácilmente. El copero hizo una pausa antes de hablar nuevamente. No sé los detalles, pero puedo contarte lo que vi. Hay sacerdotes, figuras influyentes dentro de la iglesia que no quieren reformas, quieren mantener todo como está. Y algunos, padre, algunos están mucho más involucrados de lo que imaginas. Aquello encendió una llama dentro de mí. Lo que estaba sucediendo en el Vaticano no era solo una lucha de poder. No, algo más estaba en juego. Algo que involucraba fuerzas mucho más sombrías. Estos sacerdotes estaban dispuestos a llegar hasta el final para impedir el cambio y para hacer que el Papa siguiera un destino mucho más oscuro. Y yo, con mi don de ver más allá de la realidad, estaba a punto de descubrir la verdad. La muerte del Papa Francisco no fue por casualidad. Era el plan de una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que yo podría entender. Y así, mi viaje comenzó. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir sería peligroso, pero también sabía que, si no lo hacía, la verdad moriría con el Papa Francisco, y las tinieblas tomarían el control de lo que quedara de la iglesia. La investigación que inicié, sin saber con certeza cuán peligrosa sería, me llevó por un camino oscuro, lleno de capas de misterios y secretos escondidos en las profundidades del Vaticano. Yo sabía que el Papa no murió debido a una simple enfermedad. Había algo mayor, algo premeditado, y mi primera pista estaba en aquellas figuras encapuchadas que vi en mis sueños. No eran meras sombras, eran mensajeros. ¿Pero de quién? ¿Y por qué estaban alrededor del Papa? Continuaba soñando con la habitación papal, pero cada vez que me sumergía más profundo en mis visiones, las imágenes se volvían más nítidas, más perturbadoras. En uno de esos sueños, me di cuenta de que las figuras no eran solo mensajeros de un plan divino, sino agentes de una conspiración dentro del propio Vaticano. Y en una de las noches en que me dormí en la pequeña celda donde me refugiaba en Roma, algo más me fue revelado. Era una imagen que ya no me abandonaba. Una secta secreta, compuesta por sacerdotes corruptos, un grupo cuya lealtad no estaba con Dios, sino con fuerzas mucho más oscuras. Durante mis conversaciones con el copero, él comenzó a relatar cosas cada vez más alarmantes. Me contó sobre una secta satánica que estaba incrustada dentro de la Santa Sede, un grupo de sacerdotes y cardenales que se alineaban con el diablo en busca de poder y control sobre la iglesia. Se reunían en un lugar escondido, dentro de los confines del Vaticano, donde rituales sombríos eran practicados en secreto. Estos sacerdotes no solo estaban corrompiendo la iglesia de dentro hacia afuera, sino que estaban vinculados a una conspiración que involucraba la venida del Anticristo, y la muerte del Papa Francisco estaba, de alguna manera, ligada a esa profecía. Una noche, después de un largo periodo de silencio, el copero me confió algo que me heló los huesos. Hay más, padre, mucho más. Estos sacerdotes, ellos creen que la muerte del Papa abriría el camino para la venida del Anticristo. Piensan que la Iglesia necesita una renovación radical, y esa renovación implica la destrucción de la pureza de la Santa Sede, haciendo a la Iglesia más vulnerable a la influencia de las tinieblas.
Estaba atónito con sus palabras. ¿Cómo era posible que la Santa Iglesia, la Iglesia de Cristo, hubiera caído en tal degradación? Pero por más que me impactara, sabía que no podía detenerme. Las visiones, los secretos que me fueron revelados, las pistas que había encontrado en las conversaciones con el copero, todo indicaba que la muerte del Papa no había sido un accidente. Era parte de un plan orquestado, una profecía que estaba siendo cumplida por aquellos que sirven al diablo y que ahora estaban listos para reescribir el futuro de la Iglesia. A medida que investigaba, fui profundizando en los registros del Vaticano. Había documentos antiguos, escritos en latín, que mencionaban una secta secreta dentro de la Iglesia, un grupo que poseía influencia sobre los papas más importantes a lo largo de la historia. Estos sacerdotes no eran solo figuras influyentes, eran piezas clave en una trama para cambiar el curso de la historia religiosa. Como si fuera un linaje de hombres corrompidos por el poder, su misión era crear al anticristo, darle fuerza y garantizar que la profecía de Nostradamus fuera cumplida. En una de mis investigaciones más profundas, accedí a un libro de siglos atrás que fue censurado durante décadas por la propia Iglesia. En él, había una referencia a una alianza secreta de sacerdotes que intentaron iniciar el ritual del anticristo durante los papados anteriores, pero que fueron impedidos. Ahora, parecía que estaban más cerca que nunca de realizar sus objetivos. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? Pensé, con la mente aturdida. ¿Cómo podría existir una secta satánica dentro de la Iglesia con tanta influencia y poder? El Vaticano siempre ha sido un bastión de fe y pureza. No sabía en quién más confiar, pero una cosa estaba clara. Algo muy maligno se estaba extendiendo por las sombras. Fui hasta el copero nuevamente, tratando de obtener más información, pero él parecía cada vez más tenso. Me reveló que hombres dentro de la Santa Sede estaban asistiendo a encuentros secretos por la noche, donde el Papa Francisco, en el 1907, último mes de su vida, se había enfrentado a algunos de estos sacerdotes. Él quería alertar al mundo sobre la corrupción profunda de la Iglesia, pero no lo logró. Llegaron hasta él, padre, y lo presionaron de una manera que ni siquiera puedes imaginar, dijo el copero con una mirada sombría. Estaban listos para matarlo si fuera necesario. Pero el Papa nunca se rindió. Él sabía lo que estaba en juego. Sus últimas palabras, dichas en un encuentro privado con algunos amigos cercanos, fueron: «La Iglesia está en peligro, las tinieblas están en nuestro medio». Y fue entonces cuando la idea comenzó a surgir en mi mente. El Papa no fue solo víctima de una enfermedad, como todos pensaban. Su muerte fue parte de un juego mucho más complejo y sombrío, un juego de poder, manipulación y una búsqueda por la liberación del anticristo. Su muerte fue orquestada por aquellos que querían cumplir la profecía. Sabían que, sin él, la Iglesia sería más vulnerable y las fuerzas de las tinieblas tomarían el control. Pero lo que más me asustaba era que estaba comenzando a darme cuenta de que yo y el copero éramos ahora objetivos. Aquellos que sabían demasiado, que comenzaron a conectar las piezas de esta conspiración diabólica, estaban siendo cazados. Las figuras encapuchadas que surgieron en mis sueños no estaban solo allí para observar. Me estaban persiguiendo, y ahora mi propia vida estaba en riesgo. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara. Tenía que continuar sin importar el precio, porque la verdad necesitaba ser revelada. Tenía que exponer esta conspiración satánica y las fuerzas que estaban manipulando a la Iglesia Católica para traer al anticristo al mundo. Sabía que estaba entrando cada vez más profundo en un abismo del cual no podría volver. Cada descubrimiento, cada paso que daba hacia la verdad, hacía el peso de la realidad más insoportable.
Los sacerdotes corruptos, los documentos secretos, las conexiones con el diablo. Todo parecía converger hacia una única y aterradora conclusión. El Papa Francisco había sido una pieza fundamental en un gran juego, una pieza que fue sacrificada para garantizar la venida del Anticristo. Las fuerzas detrás de su muerte eran mayores de lo que yo podría imaginar. Aquella noche, después de consultar algunos de los textos antiguos y más prohibidos que logré acceder en los archivos secretos del Vaticano, encontré algo que me heló los huesos. Un manuscrito hablaba de una alianza ancestral entre la Iglesia y una fuerza demoníaca que, durante siglos, había estado manipulando el papado. El texto era una referencia velada al guardián de la última puerta, una figura mencionada en 1900, algunas antiguas leyendas y profecías, un ser que, a lo largo de los años, había guiado a la Iglesia en su caída gradual hacia la corrupción y el poder oculto. La alianza, según el manuscrito, fue sellada mediante un pacto de sangre, involucrando a los primeros papas, y había sido renovada secretamente a lo largo de los siglos. Pero ese pacto se estaba acercando a su fin. La profecía del Anticristo, una profecía que había sido guardada en las sombras del Vaticano, indicaba que el próximo papa, tras la muerte de Francisco, sería el último. Él sería el punto de transición para que las tinieblas dominaran, cumpliendo las predicciones de Nostradamus y otras visiones antiguas. Pero había más. El último papa, aquel que tomaría la silla de San Pedro, sería uno de los miembros de la secta. Había sido entrenado desde joven, preparado para asumir su lugar y cumplir el plan. Las sombras que rondaban a Francisco, las figuras encapuchadas que aparecieron en sus últimos días, eran los mensajeros de una entidad superior, que servía para garantizar que el Papa fuera removido en el momento exacto. Dios, aparentemente, ya no estaba más en control. El destino de la Iglesia y del mundo estaba ahora en manos de fuerzas mucho más antiguas y oscuras. Yo estaba obsesionado. Cada noche mi sueño era tomado por más visiones, algunas claras, otras fragmentadas. Veía al Papa Francisco acostado, en su cama, la respiración débil, mientras a su alrededor surgían figuras encapuchadas. No eran humanos, eran como ángeles caídos, con ojos que exhalaban un tipo de poder que trasciende la comprensión humana. Durante una de esas noches, una voz celestial me visitó en un sueño. La voz de un ángel que se presentó como Emael. Dijo: «Estás cerca de la verdad, pero cuidado. No es solo la Iglesia la que corre peligro. El mundo está al borde de un cambio». El Papa sabía que su muerte abriría un camino, pero no podía impedir lo que está por venir. Las profecías no mienten, pero la humanidad falla al tratar de controlarlas. El Anticristo ya está en movimiento. Desperté sudando, el corazón acelerado. Lo que el ángel me dijo tenía sentido. El Papa sabía, sí, lo que estaba por venir. Murió porque no podía impedir el curso de la historia. Su muerte fue necesaria para que las sombras tomaran el control definitivo de la Iglesia. Pero lo que más me asustó fue la revelación sobre los sacerdotes corruptos dentro del Vaticano. Estaban en contacto directo con estos ángeles caídos y creían que, al permitir el surgimiento del Anticristo, la Iglesia podría ser purificada y la humanidad finalmente alcanzaría un tipo de redención. Pero una redención pactada con las tinieblas. Ahora sabía que estaba lidiando con algo mucho mayor de lo que imaginaba. Pero al mismo tiempo, una sensación de peligro inminente me acompañaba cada vez más. Algo dentro de mí me decía que estaba siendo observado. Las figuras encapuchadas de mis sueños comenzaron a materializarse en lugares reales, cerca de mí, observando, esperando. Fui hasta el copero nuevamente, con miedo de que mi propia vida estuviera en riesgo. Él parecía más nervioso que nunca.
No cuentes a nadie sobre lo que estás investigando, padre, dijo con un tono grave. Estos hombres tienen ojos y oídos en todas partes. Si descubren lo que sabes, no habrá escapatoria para ti. Pero yo sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba demasiado involucrado. No era solo un testigo pasivo. Ahora era parte de esta trama, parte de esta conspiración que se desarrollaba en los pasillos más sombríos de la iglesia. Necesitaba revelar todo. El mundo necesitaba saber lo que estaba sucediendo en Roma. Necesitaba saber que la muerte del Papa Francisco no había sido un accidente, sino el cumplimiento de un plan mucho mayor, y que el anticristo estaba a punto de entrar en escena. Pero estaba cada vez más aislado. Las visiones se intensificaron, y con ellas, mi propia salud mental comenzó a deteriorarse. Sentía que algo se estaba acercando, una fuerza impredecible, y no sabía hasta qué punto podría resistir. Sin embargo, había algo más que me atormentaba. Las figuras encapuchadas. Sabía que, si continuaba mi investigación, vendrían tras de mí. Estaba ahora en un camino sin retorno. El antiguo plan de la iglesia, que involucraba el surgimiento del anticristo, estaba a punto de concretarse. Y yo, el único que sabía lo suficiente para impedirlo, era el objetivo de una persecución implacable. Ya no sabía en quién confiar. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos. Las palabras de Emael, el ángel, seguían resonando en mi mente. Estás cerca de la verdad, pero cuidado. La sensación de que algo me observaba, algo que vivía en las sombras de Roma, me seguía como una segunda piel. El propio aire parecía pesar sobre mis hombros mientras caminaba por las callejuelas de la ciudad eterna. Todo era antiguo allí. Las paredes, las piedras, los pecados. Las pistas estaban por todas partes. Continué investigando e hice descubrimientos importantes. Juan Pablo I, por ejemplo, el Papa de la sonrisa efímera, había descubierto algo sobre el IOR, el Banco del Vaticano, y murió 33 días después de asumir. Juan Pablo II intentó humanizar la Iglesia. Benedicto XVI, el teólogo frío, renunció misteriosamente. Francisco, con sus ideas revolucionarias, fue el primero en amenazar con romper definitivamente con las estructuras secretas. Según el autor del manuscrito que leí, cada papa trajo a la luz un aspecto del hombre ante Dios, y con la muerte de Francisco, la última pieza estaba colocada. Pero había algo aún más siniestro. Volví a los archivos secretos del Vaticano, donde, bajo la custodia de un viejo bibliotecario, que me reconoció solo por la voz y por la cruz en mi pecho, fui conducido a una sala sellada, conocida solo por quienes tienen permiso para consultar los documentos apócrifos y condenados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí, entre hojas carcomidas por el tiempo y por el miedo, encontré algo que parecía vivo. Era un volumen de cuero oscurecido, cerrado con un sello metálico, sin título en la portada. Dentro, un manuscrito en latín e italiano antiguo, con anotaciones marginales en arameo. El nombre del texto era Corpus Diaboli, Cultus et Pactum, el cuerpo del diablo, culto y pacto. La lectura me erizó hasta los huesos. Se trataba de un registro clandestino de las prácticas de una secta infiltrada en la propia estructura de la iglesia, fechado siglos atrás, pero con anotaciones hechas hasta décadas recientes. Los miembros del grupo se autodenominaban los intercesores del abismo y creían ser instrumentos terrenales para preparar la llegada del Redentor Negro, el Anticristo. Afirmaban que Dios había abandonado la iglesia y que los dogmas modernos impedían la verdadera ascensión espiritual, que solo podría ser alcanzada a través de la aceptación del otro lado. Practicaban ritos de inversión,
parodias sombrías de la liturgia católica y cultivaban linajes dentro del clero destinados a mantener viva la influencia del culto generación tras generación. Los pasajes más perturbadores describían a los papas como obstáculos. Cada uno de ellos debía cumplir un papel previsto en las profecías de Nostradamus, que el culto reescribió a su manera. La llegada del último papa sería un hito. Debería morir de forma programada para que la silla de Pedro quedara vulnerable y pudiera ser ocupada por un elegido del culto, alguien que prepararía al mundo para la manifestación del anticristo. Francisco representaba un riesgo. Quería reformar la iglesia, remover privilegios seculares, abrir las puertas a pobres e inmigrantes y denunciar la acumulación de riquezas. Estas intenciones ponían en jaque el equilibrio que la secta mantenía desde hacía siglos. La decisión fue tomada. Debía morir. Las anotaciones finales del manuscrito, escritas con mano temblorosa, indicaban que el culto había crecido en los últimos 50 años, infiltrándose en posiciones estratégicas. Cardenales, obispos, teólogos, diplomáticos. Del Vaticano, un símbolo aparecía repetidamente en los márgenes. Un tridente de 3 puntas envuelto por una serpiente alada, con las palabras «Et filius tenebris sedebit in trono», y el hijo de las tinieblas se sentará en el trono. Volví a mi amigo, copero, desesperado. Le conté sobre lo que había leído, y él, con los ojos llorosos, confirmó un detalle que selló todo. El Papa había mandado reformar la cripta papal, diciendo que no quería ser enterrado entre hombres que habían traicionado a Cristo. Él lo sabía, y fue ahí cuando comprendí. La muerte del Papa no fue solo política, fue ritual. Las figuras detrás de su caída creían que estaban acelerando el cumplimiento de las profecías. No para glorificar a Dios, sino para preparar el trono del mundo para el anticristo. Fue esa noche cuando recibí la nota. Una carta anónima, escrita con caligrafía firme. Sabes demasiado, detente ahora, o serás el próximo. Ellos sabían, me estaban observando, y por fin comprendí el mensaje de los sueños. No hay forma de impedir lo que vendrá. Solo sobrevivir y alertar a quien aún puede oír. El siguiente paso sería el más difícil, enfrentar lo que no quería aceptar. Que el anticristo ya camina entre nosotros, y tal vez pronto ocupe el trono que alguna vez perteneció al pescador. No dormí más después de aquella noche. Cada sonido en la ventana, cada sombra proyectada por la luz de la luna, me hacía revivir los fragmentos más sombríos del manuscrito. Las palabras «et filius tenebris» ardían en mi mente como brasas vivas. ¿Y si todo aquello fuera verdad? ¿Y si los años que pasé al servicio de la fe estuvieran rodeados por un velo de mentiras cosido por manos sacrilegas? Volví una última vez a los archivos, no los del Vaticano, pues ya no era seguro para mí atravesar sus pasillos, sino a los sótanos de la Basílica de San Clemente, una de las iglesias más antiguas de Roma, construida sobre templos olvidados, donde un sacerdote benedictino que aún confiaba en mí me cedió acceso a una colección particular de textos prohibidos. No hizo preguntas, solo me entregó la llave y dijo: «Lo que encuentres allá abajo puede ser mayor que la propia iglesia». Allí, entre manuscritos condenados, encontré un texto titulado Liber Umbrae, el libro de la sombra. Era una compilación de fragmentos proféticos atribuidos a diversos videntes olvidados, entre ellos versiones no editadas de las centurias de Nostradamus, adendas anónimas a la profecía de San Malaquías y un fragmento que jamás había visto publicado, un pergamino escrito en una mezcla de latín vulgar con caracteres hebreos, atribuido a un monje ciego del siglo XII. Ahí estaba, una fecha. Y tras la muerte del pastor humilde, en las lunas del mes de abril, vendrá el silencio de Pedro,
y en el silencio el trono temblará. El Hijo de la Noche se alzará en el mes de los portales abiertos, en el año 25 del siglo final. Mi sangre se heló. Abril 2025. El mes de la muerte del Papa Francisco, el pastor humilde, el silencio de Pedro, la sede vacante, y entonces el mes de los portales abiertos. Mayo. Mayo era tradicionalmente considerado, en los textos apócrifos, el mes en que el mundo espiritual se comunica con el terrenal, el mes en que, según algunas sectas antiguas, las puertas entre los reinos serían finas como velos de lino. Estaban hablando de ahora, de mayo de 2025, y la profecía era clara. El anticristo ya no era una promesa. Vendría este mes. Mi respiración falló. No había tiempo. Volví a la casa donde estaba escondido, reuní todo lo que pude, mis anotaciones, copias de los manuscritos, registros de las conversaciones con mi amigo copero, que ahora llevaba desaparecido 3 días, y comencé a escribir este relato. Las amenazas aumentaron. En los últimos 2 días, noté figuras paradas fuera de la casa por la noche, observando. No llamaban a la puerta, no decían nada, solo observaban, como si ya supieran lo que había descubierto. Necesitaba desaparecer. No digo a dónde voy, tal vez una aldea aislada en Croacia, tal vez algún monasterio en las montañas mexicanas. Poco importa, mi nombre ya no interesa. Lo que importa es que ustedes sepan la verdad. La iglesia está sitiada desde dentro. El trono ha sido preparado. El rastro de la muerte del Papa Francisco no lleva solo a intereses políticos, sino a una tradición satánica milenaria que ahora, por fin, se acerca a su apogeo. El trono de Pedro será ocupado no por un siervo de Cristo, sino por un enemigo del cielo. El mundo entrará en su última estación, y si aún hubiera tiempo, tal vez alguien más valiente o más insensato que yo, se levante para impedir que el hijo de las tinieblas se siente en el trono del mundo. En cuanto a mí, esta es la última vez que escribo. Si algo me sucede, que este documento sobreviva, que mi voz atraviese el tiempo como un susurro entre las ruinas de Roma. Que Dios nos perdone por haber dejado que esto suceda. El sacerdote sin nombre, Roma, abril de 2025. Buenas noches, comunidad. No sé por cuánto tiempo más podré guardar este relato conmigo. Escribo aquí con el cuidado de quien no quiere ser descubierto y, aún así, siente que necesita ser escuchado. Mi nombre no importa, solo sepan que soy periodista, español, y que estuve en Roma para cubrir la internación y posterior muerte del Papa Francisco recientemente. Estuve allí, cubriendo sus últimos momentos en la tierra, pues ese era mi trabajo, abril de 2025. El clima en la plaza de San Pedro era extraño, pesado, como si hubiera algo no dicho flotando sobre todos. Ya he cubierto eventos papales antes, cónclaves, funerales, discursos históricos, pero había algo diferente en los preparativos de aquel funeral. Una solemnidad demasiado fría para el hombre que tantos llamaron Papa del Pueblo. Tal vez fuera el cansancio de aquellos días exhaustivos, llenos de expectativa, cuando todos rezaban por la mejoría del Papa. Pero sabían que la situación era complicada, pensé. Después de conversar con algunas personas clave y hacer varias anotaciones para los artículos que necesitaba preparar en los días siguientes, fui hasta la Vía della Conciliazione a tomar un café y enviar mi primer texto que había terminado el día anterior. Fue cuando un hombre se acercó. Usaba una sotana simple, acento argentino, un sacerdote. ¿Es usted el periodista?, preguntó en voz baja. Asentí sin pensar mucho. Se sentó a mi lado sin ser invitado. El Papa escribió algo, murmuró, mirando alrededor con desconfianza. No para la iglesia.
para quien quiera saber la verdad. Lo miré fijamente. La frase quedó flotando en el aire. ¿Cómo así?, pregunté, tratando de mantener la compostura de quien escucha absurdos todos los días. Un libro. Escribió a mano en los últimos días. Escondió mensajes entre oraciones. Lo llamó el Códice Francisco. ¿Esto es en serio? Tuvo visiones. Encontró algo en los jardines del Vaticano. Algo que le mostró el fin de la Iglesia. Y al terminar el códice, murió. Me quedé en silencio. Comencé a reír por dentro. Teorías de conspiración papal surgen cada vez que un pontífice muere. Pero había algo en aquel hombre. No era un conspirador común. Hablaba con dolor, con luto, como quien ha visto demasiado. ¿Quién es usted?, pregunté, anotando en 1900 mi libreta. Me miró con ojos cansados. Fui cercano a él, muy cercano, pero no quiero ser encontrado, solo quiero que alguien sepa. El códice desapareció de la biblioteca justo después de su muerte, como si nunca hubiera existido. Pero él escribió. Yo lo vi. Intentó entregarme una pequeña hoja doblada en 4 partes. La tomé con cuidado. Dentro había una oración escrita en latín, pero las palabras estaban marcadas con pequeñas inscripciones en español. Visión, fin, jardines, entidad. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, se levantó. Busque a la hermana Lucía. Ella está en los archivos. Si tiene valor, verá que el Papa sabía algo que el mundo no está preparado para oír, y desapareció entre la multitud de turistas que dejaban la plaza. Guardé la nota. Volví a mi habitación. Y aquella noche soñé con una figura vestida de negro. Estaba entre árboles altos en un jardín. Sus ojos eran como lámparas de catedral, silenciosos, eternos. Desperté sudando frío, y supe, en aquel instante, que el funeral no había sido el fin de la historia. Había sido apenas el comienzo. En Nino, los días siguientes, mi periódico esperaba la cobertura tradicional. Entrevistas con cardenales, notas sobre la sucesión, análisis de legado. Pero mi mente estaba en otro lugar, en la nota, en la oración cifrada y en el extraño sueño que tuve con la figura silenciosa en los jardines. En la mañana del 24 de abril, con una credencial de prensa falsamente renovada para el interior del Vaticano, entré en el ala de los archivos y solicité una entrevista informal con religiosas responsables del acervo de documentos y objetos personales del Papa. Estaba fanfarroneando, claro, pero los nombres correctos abren puertas. El nombre que me dieron, hermana Lucía, formaba parte de mi lista. Ella me recibió en una sala estrecha, con olor a libros antiguos e incienso envejecido. Sus ojos eran profundos, escondidos bajo un hábito negro y simple. A pesar de la apariencia frágil, había en ella una firmeza que me hizo sentir incómodo. «Usted desea hablar sobre el libro, ¿no es así?», tragué saliva. «¿Entonces existió?». Miró a los lados como si escuchara voces en los pasillos. «Su Santidad pasó sus últimos días aquí, en esta sala. Escribía en cuadernos viejos con tinta negra. Decía que era necesario esconder la verdad dentro de la fe. Ellos no buscarán donde la fe se expresa», decía. «¿Y el libro desapareció?». «Lo terminó en la madrugada del día 20. Por la mañana estaba muerto. Cuando entré en esta sala, los cuadernos habían desaparecido. Ninguno de los religiosos admite haberlos visto. Pero hay señales». Sacó de un sobre un marcador de páginas bordado con las letras Fr. «Francisco, romano». «¿Usted vio lo que escribía?». Ella dudó. Entonces asintió con la cabeza. Era poesía, pero extraña. Páginas llenas de oraciones conocidas, y entre ellas fragmentos sobre un visitante. Una entidad de apariencia humana que se le apareció durante sus caminatas nocturnas en los jardines. El Papa escribía que esa entidad
Le hizo ver la iglesia como realmente era, agrietada, antigua, decadente. ¿Mencionaba a esa entidad por su nombre? Me miró fijamente. Lo que no debe ser nombrado, así es como lo llamaba, dijo que la figura le mostró el futuro y que no habría más papas, que él era el último, que los hombres, incluso ante el fin, elegirían la oscuridad. Me quedé sin palabras. ¿Sabe usted a dónde puede haber sido llevado ese libro? Ella se levantó. Caminó hasta un pequeño armario de hierro. Sacó de dentro un pedazo rasgado de 1200 en papel, una lista, escrita a mano. Esta hoja estaba pegada en la parte trasera de uno de los cajones del Papa. Son nombres de capillas y salas subterráneas. Algunas ni siquiera constan en el mapa actual del Vaticano. Él debía estar escondiendo el códice, o tal vez tratando de protegerlo. Tomé la hoja con cuidado. Nombres como Capilla de San Longino, Cámara 9 de los Jardines del Norte, Sala del Espejo Muerto. Antes de que pudiera agradecerle, ella sujetó mi muñeca. La entidad que él vio, la describió. Sin ojos, pero todo lo veía. Sin boca, pero todo lo decía. Su presencia era ausencia y su sombra era luz invertida. Se estremeció y en las últimas líneas escribió: están viniendo por mí, por todos nosotros. Aquella noche soñé nuevamente. Esta vez, la figura estaba de espaldas a mí, sosteniendo un libro negro. Estábamos en los jardines del Vaticano. Al fondo, 4 jinetes se acercaban desde el horizonte. Todo alrededor ardía sin llamas, y en cada árbol colgaba un crucifijo retorcido. Desperté con sabor a hierro en la boca. En aquel instante, supe que necesitaba encontrar el Códice Francisco. No por curiosidad, sino porque si realmente contenía aquello que estoy comenzando a imaginar, entonces el mundo está peligrosamente cerca de un punto sin retorno, y nadie se está preparando. Me tomó 2 días recorrer los pasillos fríos e insospechados de los cimientos vaticanos. La hoja con los nombres, entregada por la hermana Lucía, me servía como un mapa invertido, un itinerario oscuro de lugares que oficialmente no existían. En la noche del 26 de abril, encontré a un viejo empleado en los pasillos del ala norte, un archivista jubilado, con quien conversé en español, usando un acento porteño disfrazado. Su nombre era Ramiro, un argentino que había trabajado durante los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Estaba barriendo los escalones de piedra de la Cámara de los Espejos Muertos. «Eres periodista, ¿verdad?», dijo sin siquiera mirarme. «Estoy escribiendo una historia. Todos lo están, pero pocos conocen el final». Cuando mencioné el Códice Francisco, dejó de barrer. Me miró como quien mide el valor de un alma. Después, miró por encima del hombro, sacó una pequeña caja de madera de su carrito y me entregó un sobre. «No digas que fui yo». Había dentro 3 fotografías Polaroid. Las imágenes eran borrosas, pero reconocí inmediatamente la caligrafía cuidadosa de Francisco. En cada página, oraciones latinas entrelazadas con palabras tachadas, reescritas sobre sí mismas. Pero, en 2 de ellas con esfuerzo, logré descifrar los fragmentos centrales. Vi el tiempo suspendido sobre el mundo como una cruz de vidrio. Vi el cielo cerrarse como un párpado. Y una voz me dijo: «Al último pastor le será revelado el secreto del fin, pero la verdad no salvará. Las campanas no sonarán, las llaves no abrirán, la luz será confundida con tinieblas. Aquellos que predican la palabra perderán su propia lengua, y los 4 vendrán, no como jinetes, sino como espejos». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La última página mostraba solo un símbolo,
un trazo en espiral con 4 puntas, como una estrella invertida envuelta por una corona de espinas. Un símbolo que yo ya había visto antes, en el sueño. Necesitaba registrar todo aquello. Tomé fotos con mi celular, anoté los fragmentos traducidos en un cuaderno, pero aquella misma noche, al regresar a mi hospedaje en Trastevere, ocurrió lo impensable. Mi habitación estaba revuelta. Mis anotaciones habían desaparecido. Mi celular, robado. Solo mi cámara fotográfica permaneció intacta. Pero las fotos estaban borradas. Todas. Como si alguien hubiera previsto exactamente lo que yo haría. A la mañana siguiente, recibí un mensaje anónimo bajo mi puerta. Es tiempo del fin. El juicio final llegará pronto, pero el mundo no debe ser avisado, porque las almas no merecen saber. Relato 03. El Códice Francisco. Continuación. El mensaje era claro, no solo para mí, sino para quienes creen que la iglesia es solo lo que se ve en el altar. Hay mucho más detrás de los muros del Vaticano y del propio papado. En el café de aquel día comencé a desconfiar de todos a mi alrededor. Había algo en los ojos de las personas, como si me observaran a través de espejos invisibles, o como si supieran algo que yo aún no había descubierto. El Códice Francisco estaba fuera de mi alcance, pero sus palabras continuaban ardiendo dentro de mí como brasas, como una alerta, como un llamado. Si decía la verdad, y todo en mí decía que sí, entonces el fin no sería solo un símbolo, era un plan en curso, y nadie parecía importarle. Continué trabajando normalmente, o al menos fingiendo. Escribí artículos sobre la repercusión mundial de la muerte de Francisco, sobre los cambios políticos internos, sobre los cardenales que disputaban influencia entre bastidores. Recibí elogios de mi redacción en Madrid y una promesa informal de que mi cobertura especial podría ser nominada a un premio. Pero todo esto era una cortina de humo, un espectáculo donde yo fingía ser solo un periodista europeo más cubriendo la muerte de un papa. En realidad, ya no pensaba en nada más que en el códice. Volví a las calles de Roma con otra postura, atento a los símbolos, a los mensajes en los muros, a los susurros dentro de las iglesias antiguas. Cada detalle me parecía cargado de sentido, como si el mundo visible fuera solo una capa y la verdadera realidad, aquella que el Papa había tenido la osadía de escribir, estuviera vibrando bajo la superficie, esperando emerger. En la mañana del 3 de mayo, encontré una carta bajo la puerta de mi apartamento en el hotel, un sobre blanco, sin remitente. Dentro había 4 hojas mecanografiadas, amarillentas, con marcas de dobleces. La primera frase, en negrita: no, soy importante. Lo que importa es lo que has visto, lo que Francisco vio. Cuéntalo al mundo. El resto era una especie de ensayo profético, un cruce casi matemático de pasajes de Nostradamus, versículos del Apocalipsis, fragmentos de Isaías y Daniel, y fragmentos que con asombro reconocí como partes del propio Códice Francisco que vi en las fotos. Algunos de ellos los recordaba de memoria, otros no. El análisis trazaba paralelos entre las visiones del Papa y fechas históricas del siglo XX, sumando números de versículos, alineando eventos con eclipses y conjunciones planetarias. Sonaba descabellado, pero aterradoramente coherente. Al final del documento, una conclusión: el juicio final sería dentro de este siglo, y según los cálculos, en un día entre los años 2039 y 2041. El tiempo se dobla como una hoja. El alfa y el omega coexisten. El caballo negro ya cabalga. El sello será roto al sonar de la última trompeta, y esta no será oída por los hombres, sino por los ángeles caídos. Cerré los ojos. Un zumbido atravesó mis oídos. Algo dentro
de mí reconocía aquello como verdad. Aquella noche tuve nuevamente el sueño, pero esta vez fue diferente. No era una secuencia de imágenes nebulosas, era vívido y había olor a azufre. Me vi frente a una planicie oscurecida donde las nubes eran espesas y rojizas. 3 figuras distantes montaban caballos en llamas, pero una de ellas se acercó. Su caballo era blanco, con ojos rojos como carbones encendidos. El jinete vestía armadura de hierro antiguo, pero donde debería haber un rostro, solo había sombra. Y aún sin boca, habló dentro de mí. Has visto lo que no debías, pero lo que fue escrito necesita ser contado. Cuando las trompetas suenen, los que sepan callarán. Los que griten serán olvidados. Desperté sudando con la impresión de que mi cuerpo estaba ardiendo por dentro. Corrí al espejo. Mis ojos estaban rojos, no como los de un enfermo, sino como si reflejaran las brasas del jinete. Pasé los días siguientes sin dormir bien. Comencé a andar por las calles con la carta escondida dentro del forro de la chaqueta. Fotografié, copié a mano, digitalicé en lugares diferentes, con correos electrónicos falsos. Ya sabía demasiado, y tal vez sería el próximo. Desperté con el sonido del viento, pero las ventanas estaban cerradas. Era la 1 de la madrugada. La ciudad allá afuera estaba inmóvil, como una pintura sin sonido. Mi corazón latía rápido. Sabía que algo había cambiado, aunque no pudiera nombrar qué. Me levanté. En el reflejo de la ventana oscura, no vi mi rostro. Vi al jinete. Estaba parado frente a mí como en el sueño, como si esperara que dijera algo. Pero esta vez no hablaba. No necesitaba. En mí sonó apenas una única frase. El fin es inevitable. Nunca olvidaré los ojos de fuego de aquel caballo reflejados en los míos y el rostro sin cara del jinete. Allí tuve la certeza. No era solo un sueño, era real. Ya no había más cálculos, no había más fechas, no había escapatoria. Decidí que continuaría viviendo normalmente. Yo no podría impedir aquello. ¿Quién podrá impedir el juicio final? Pero cuando llegue el tiempo, seré uno de los que callan. Quizás mi alma pueda ser salvada. Por eso mismo, envío este relato de forma anónima. Puedes no creerlo, pero es toda la verdad. Las profecías, las escrituras, el juicio final vendrá y cada alma será juzgada. El Papa lo vio, lo escribió, pagó con su vida. Y yo, de algún modo, fui elegido para continuar esta cadena de avisos, incluso sin saber si alguien escucharía. Sé que muchos leerán esto y pensarán que estoy loco. Un periodista arruinado por la soledad o por la presión de la muerte de un gran líder religioso. Otros dirán que bebí demasiado del vino de la conspiración, y sinceramente, que lo digan. Pero si al menos una persona siente el mismo escalofrío que yo sentí, si una sola alma siente que hay algo moviéndose detrás del velo de las apariencias, ya habrá valido la pena escribir esto. Porque yo vi, soñé, leí fragmentos de una verdad que estaba más allá de la razón humana, y recibí la misma orden que Francisco, que el remitente de la carta, que tal vez otros hayan recibido. Cuéntalo al mundo. Este es mi testimonio, anónimo, sin fecha, sin firma, porque no quiero que me encuentren, porque no quiero ser silenciado, pero también porque ya decidí, al final seré uno de los que callarán. Y al sonar de la trompeta, si es que alguno de nosotros aún estará vivo para oír, seré solo uno más en la multitud que sabía, pero nada más podía hacer.